paso a nuestra compañera Rosario Lema, que está apostada allí en el Parlamento Nacional. Ro, ¿cuáles son las novedades a esta hora? Bueno, Rosario, estamos aquí por la entrada, digamos, prácticamente de lo que es el acceso a la Cámara de Senadores por la avenida Fernández Crespo. En este caso estamos aquí apostados porque es por aquí, por donde van a estar ingresando en algunos minutos el presidente de Chile, Gabriel Boric, y a posteriori lo estará haciendo el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Aparentemente el mandatario de Chile ya habría arribado al aeropuerto internacional de Carrasco, se estaría trasladando aquí hacia el Palacio Legislativo para despedirse de los restos del expresidente José Mujica. Está previsto que participe por algunos minutos aquí en el Palacio Legislativo, luego lo haría Luis Ignacio Lula da Silva, quien no está claro todavía si va a arribar sobre las 2 de la tarde a nuestro país y va a trasladarse directamente hacia aquí, hacia el recinto donde están siendo velados los restos de Mujica, o si va a ir primeramente a un hotel. Recordemos que Lula está viniendo desde China, donde estaba participando precisamente de la reunión China y la CELAC, o sea que eso no está claro aún, son detalles que faltan confirmar. Ustedes pueden observar a través de las imágenes de Fernando Galota, nosotros estamos detrás de un vallado, es decir, no vamos a poder llegar hasta donde ingrese Boric, quien se ha señalado acaba de llegar a nuestro país. Bueno, estamos aguardando eso, también aguardando la llegada de Lula, quien, recordemos, ha insistido en que iba a llegar pese a las distancias que los separaban de nuestro país. Lula, quien fuera amigo personal del expresidente José Mujica, como lo hemos estado diciendo a lo largo de todos estos 2 días de velatorio del exmandatario. Y bueno, estamos aquí aguardando. Se nos ha informado por parte de integrantes del gobierno que en el día de ayer se hicieron presentes aquí en el Salón de los Pasos Perdidos para dar el último adiós al expresidente José Mujica entre 40 y 60.000 personas. Esos son los datos primarios que se tienen. Bueno, otro detalle también es contarles que está previsto que el presidente Lula brinde conferencia de prensa, que hable con los medios aquí apostados en el Palacio Legislativo. Llegó de todos modos una avanzada de Lula en el día de ayer, es decir, un equipo del gobierno y también de periodistas. Hoy estará haciendo el resto. Ese equipo que llegó en el día de ayer era de aproximadamente unas 15 personas. Hoy vienen más, quienes lo están acompañando y lo acompañan a lo largo de todas las giras al mandatario del vecino país. También debemos indicar que llegó hace algunos minutos el designado embajador en la República Argentina, también un hombre, como mencionábamos ayer, cercano a José Mujica, como es Diego Canepa. También lo hizo la vicecanciller Valeria Zuccasi, quienes estuvieron aquí, llegaron hasta este recinto. También arribaron personalidades de anteriores administraciones, como el ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, que vino a despedirse, a dar un saludo, decía, a la ex vicepresidenta Lucía Topolansky. Así que nosotros estamos aquí atentos a lo que va a ser la llegada de los mandatarios visitantes. También un detalle no menor que se nos informó por parte de integrantes de la actual administración es que va a llegar una delegación de Venezuela. No se sabe quiénes son, pero sí ni cuántas personas son, pero sí estaría llegando una delegación venezolana en los próximos minutos, en las próximas horas, aquí a nuestro país, bueno, para de algún modo saludar a la familia, a Uruguay, y saludar también a la viuda de José Mujica. Así que estamos aguardando la llegada, como les decía, de los mandatarios visitantes, y de inmediato los vamos a estar convocando para, bueno, transmitirle toda la información que vaya surgiendo aquí desde esta zona del Palacio Legislativo, que, como les repito, es el ingreso a la puerta de la Cámara de Senadores, por donde está previsto ingresen todas las autoridades. Ya un intenso movimiento se veía ahí, Rosario, ahí en las imágenes de Fernando, así que seguramente de un momento u otro estará por llegar. Creería yo
que dado la amistad, si se quiere, o el aprecio que él tiene por Mujica, si bien no está confirmado oficialmente, brinda algunas declaraciones a la prensa, quizás lo haga en la antesala o a la salida, pero supongo yo que va a tener algunas palabras para brindarnos, así que bueno, tenés la prioridad ante cualquier movimiento, bueno, volvernos a convocar. Le agradecemos a Rosario mientras obviamente se acomoda, porque una linda jornada otoñal, Ventoso, pero con mucho viento en la zona del Palacio Legislativo, como suele ser. Pero bueno, una gran profesional, como siempre sigue adelante con todo su speech a propósito de lo que está aconteciendo a esta hora. Y si hablamos del Palacio Legislativo, mientras vemos a la senadora Blanca Rodríguez en primer plano allí en imágenes, queremos comentarles que quien ha posteado a través de la red social X es Betiana Díaz, que ha puesto, de alguna forma es una especie de invitación, ¿no?, que está realizando, dice hoy a las 16:30 en la explanada del Palacio Legislativo. Despedimos a Pepe cantando a Don José, una canción que, si se quiere, también fue un himno durante su mandato de gobierno, ¿verdad? Estuvo presente durante su asunción, también se entonó mientras ayer el cortejo fúnebre pasaba por la sede del MLN de Tupamaros, esta canción. Esa foto con Manuela es mortal. Es hermosa esa foto, los que veíamos, ¿no? ¿Qué más lo puede caracterizar a Pepe Mujica? Las flores con Manuela en brazos. Bueno, lo que decíamos, esta canción popularizada por el grupo Los Olimareños, escrita por el maestro Rubén Francisco Lena. Bueno, la invitación es esa, a las 16:30 allí en la explanada del Palacio Legislativo. Otro gran homenaje a Pepe Mujica a cantar esta canción. A Don José, que iba dedicado a un caudillo, como era Artigas, y quien habló de caudillo fue el periodista Pablo Cohen, que afirmó que la figura de Mujica justamente es la de un caudillo, y según él mismo sostuvo aquí en BTV, la gente lo quiere de forma intuitiva. Vamos a compartir parte de este fragmento de la mesa de análisis y lo que decía Cohen al respecto. En 2019, Daniel Martínez, ya en una de sus últimas jugadas, cuando la elección estaba muy cuesta arriba, lo presenta a Mujica como ministro de Ganadería y a Astori como canciller. Apelando a ese liderazgo que se había construido, que obviamente ya no podía contar con Tabaré Vázquez, que estaba bueno, de salida. la manera en que recuerda eso Mujica es muy ácida, ¿no? Es muy ácida. Yo creo que... Y podemos concordar con, ¿no?, sí, con esa visión. El Uruguay puede concordar con él. Me parece que lo que sí es Mujica es caudillo. Y no estamos tan acostumbrados a los caudillos. Estábamos acostumbrados a los caudillos. ¿En la historia de los partidos políticos tradicionales, la de los caudillos? Estábamos, pero hay que ver qué caudillos quedan, claro. ¿No? Wilson Ferreira no está, Luis Alberto Herrera no está. Él era un caudillo y hay gente que lo quiere de manera intuitiva, como a los caudillos. Creo que hay caudillazgos locales ahora, sí, ¿no? Departamentales, pero, no nacionales. Exactamente. Pero claro, ni siquiera, ni Astori obviamente, ni Vázquez cumplieron esa Vázquez, ¿no? Yo creo que Vázquez tiene el mérito de haber sido 2 veces presidente y que era un hombre realmente carismático. No sé si era un caudillo. Astori nunca ganó una elección interna. Entonces, eso no minimiza lo que hizo como ejercicio de responsabilidad. No me parece que Vázquez encaja más en el del líder. Exacto. Más en el del líder. Comparto también. El líder que tuvo que hacer ejercicios de fuerza en la interna. Varias veces dijo, me voy para casa, ¿no? Exacto. No se vota esto, me voy para casa. Y se dio para casa. Bueno, renunció al Partido Socialista. Bueno. Bien, compartíamos allí justamente lo que fue la mesa de análisis de esta edición especial con motivo de la despedida de José Mujica. Bueno, justamente caudillos, como así lo califican varios por estas horas, ¿no? Dicen, bueno, se nos va el último caudillo de izquierda. Es el calificativo que muchos han usado a propósito de su figura, de todo lo que deja, de su legado, de los pasos a seguir por otros militantes del Frente Amplio.
Bueno, muy bien, estamos observando allí las imágenes, es muy intenso el movimiento que hay a esta hora, Rosario, allí, lo estamos viendo en estas imágenes que llegan en directo desde el Salón de los Pasos Perdidos, pero información que nos llega a esta hora aquí en nuestra mesa de trabajo, bueno, se estima en el primer día, es decir, en la jornada de ayer, que estuvimos en directo con BTV, bueno, entre la caravana y el ingreso al Palacio, más de 400.000 personas. Hoy se sumarían unas 20.000, lo que, bueno, da una imagen de lo que deja José Mujica. Obviamente el cordón humano ayer para acompañar al féretro, estamos hablando que fue conformado por unos 300 militantes, Rosario. Así es, bueno, según se menciona también en estas informaciones que nos acercan los compañeros, es que finalmente culminaría este velatorio aproximadamente a las 17 de esta tarde, que el personal que ha trabajado en el Palacio Legislativo, obviamente tiene que ver con todos estos militantes, los propios funcionarios de la sede del Poder Legislativo, el personal es lo que le mencionábamos y las delegaciones internacionales que se están aguardando, como le hemos dicho a lo largo de todas estas horas, son de Brasil, son de Chile, también del gobierno vasco y como decía Rosario Lema hace unos minutos nada más, se espera sin confirmación aún gente que llegue desde el país bolivariano, desde Venezuela. Una despedida que, como mencionábamos, se daría por culminada a las 17 horas, con una despedida de honor en la explanada del Palacio Legislativo, oportunidad que tendrá el público que no pudo ingresar a dar su último adiós al expresidente, y se convoca también a la ciudadanía en general para presenciar. El féretro, como también lo dijimos, se trasladará en privado sin caravana para su posterior cremación. Exacto, seguramente ahí a las 17 quizás esa convocatoria que recién informábamos que hacía Betiana Díaz de a las 16:30 cantar a Don José, seguramente se dé a las 17 por esto que tú muy bien informabas, Rosario. Recordemos de todas maneras que, como tú dijiste, el féretro se va a trasladar en privado, sin caravana, para su posterior cremación. Estamos a la espera de Gabriel Boric, que está por arribar allí al Palacio Legislativo y quien estaría llegando en algunos minutos nada más, pero al aeropuerto, es el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que se prevé que entre las 14 y las 14:30, bueno, llegue al Palacio para las 15, sí, dar esa conferencia de prensa a la que habíamos hecho mención hoy más temprano, Rosario. Bueno, las delegaciones, como muy bien nos adelantó Rosario Lema desde allí, ingresan por el acceso que da a Fernández Crespo, donde hay una zona de exclusión y donde están apostados los equipos de BTV Noticias en ese punto para llevarles en directo toda la información. Bueno, estamos viendo imágenes del dron a esta hora, sigue llegando gente al Palacio Legislativo. Bueno, obviamente, como mencionábamos recién, siendo las 16:30, supongo yo, 17, ya esa fila se invitará a desarmar, ¿no? Para dar ese saludo, tipo en congregación allí, todos cantando. Nos suponemos nosotros que será así, una imagen, esa imagen. muy impactante también, ¿verdad? Sin lugar a dudas, muy emotivo, muy movilizador, porque obviamente de alguna forma yo creo que esto va a poner fin a esta despedida pública, sin lugar a dudas, que ha llevado tantas horas, ¿no? De pasaje de gente de ciudadanía, de diferentes jerarcas, ex jerarcas también, que se acercaron a darle el último adiós a José Pepe Mujica. Estábamos hablando hace un ratito, Rosario, de la visión de los argentinos con el Uruguay, con José Mujica. A esta hora, por ejemplo, en redes sociales se está compartiendo una imagen de un ciudadano argentino que vive en la Patagonia, que ayer al mediodía salió en vehículo hasta Buenos Aires. Allí se tomó un barco hacia Montevideo para poder venir a despedir a José Mujica, según se está informando a esta hora, por ejemplo. Algo para también tener una información de lo que vemos a esta hora en redes sociales, mientras observamos
más imágenes de lo que ocurre en el Palacio Legislativo, con un sol que allí se observa y se visualiza en directo. ¿Tenés algo para agregar, Rosario? Bueno, a propósito de esto, estamos esperando a ver si Rosario Lema a esta hora tiene algún tipo de contacto con alguna avanzada que haya llegado de estos jefes de Estado y de Gobierno que hemos hecho mención a lo largo de estas horas. Entre tanto, vamos a seguir con el repaso de fragmentos de lo que fue esta mesa de análisis exclusiva de BTV, porque el periodista Raúl Ponce de León sostuvo que José Mujica fue un dirigente político implacable, que cuando tenía que cortar una cabeza lo hacía sin que le temblara la mano. El concepto de la peripecia vital personal de los hombres muchas veces en política incide mucho más que su ideología. En las relaciones entre dirigentes políticos incide mucho más la piel que el corazón. Y yo pensaba, claro, en la soledad de la celda, del aljibe, vos cultivás la paciencia. Y cultivás el que pase el tiempo y construir las cosas, ¿no?, con el tiempo, ¿no? Claro. Me parece que eso también generó una manera en los viejos dirigentes tupamaros. Ahora, hay temas de luces y sombras en la vida de Mujica, claramente, ¿no? Como no de son cualquier ser humano. Como cualquiera. Pero a veces porque era casi en el humano. fallecimiento uno tiende a ver todo. Pero fue un dirigente político implacable, ¿no? Cuando tenía que cortar la cabeza, la cortaba sin que le temblara la mano, ¿no? Y lo vimos en varios de los procesos. Sí. No sé a qué se refiere con cortar la cabeza. ¿No haces eso? No, está bien. No seas ya pero no esa imagen de abuelo bueno. Si que no llegas a Edil. ¿no? Raúl era un político profesional. Es ¿no? que creo que su virtud es haber hecho lo malo que tenían que hacer los dirigentes políticos y aparecer como el más bueno de todos. Seguro. Pero además hay otro tema. Hay dos maneras de ser autoritario para mí. No Una digo para la autoritario, interna. No, pero lo digo cuando se decía que Vázquez era terrible, tenía esa cosa jesuítica para ejercer el poder. A la interna. En la sociedad era moderado, era el que vetaba la despenalización del aborto, era el que le ponía paños fríos a la izquierda, y Mujica lo mismo. Es el que les dice a los comunistas esto no, el que les dice a aquellos esto tampoco, el que dice con cose perdemos. Y yo creo que sin esa resolución y esa fuerza, el Frente no hubiera llegado al gobierno tantas veces, no hubiera sido tan exitoso. Pero bueno, como dice un viejo refrán, los enemigos están adentro, no están afuera. Y probablemente Mujica tenga algo que eso sí es para mí muy poco frecuente a nivel político, y es que fue mucho menos discutido, mucho mejor expresidente que presidente. Eso sin duda. No son muchos las personalidades políticas, no solo en la historia y en Uruguay, yo diría en el mundo, que se destacan más fuera de la gestión que en la gestión. Sí, cuando te vas de la gestión perdes fuerza y perdes protagonismo. Nadie recuerda. No va a quedar como que el gobierno de Mujica fue un super gobierno espectacular, que solucionó los problemas del país. Y no fue un buen gestor como presidente. Vázquez fue mucho mejor gestor. Total. Ahora, a veces pasa, por ejemplo, todos recordamos a Jimmy Carter, ¿no? Un hombre decente, querible, un mal presidente de los Estados Unidos, que no fue reelecto, y un gran expresidente que buscó la paz y la concordia. Muy reconocido en América Latina. Por la lucha contra las dictaduras y después por un montón de cosas que hizo. Fue un gran expresidente. Bush hijo, que fue un presidente desastroso, es un buen expresidente, que busca la concordia, que se opone a las peores prácticas de Trump. Entonces a veces pasa, la mayoría de las veces no. Claro. Bien, esto sucede, son imágenes que están llegando a esta hora, esta charla que mantiene el Pacha Sánchez, secretario de la Presidencia, con Lucía Topolansky, diferentes militantes del MPP que con banderas en sus hombros se acercan a esta capilla ardiente que ha sido montada en la pasada jornada para el expresidente de la República.
quien ha hablado con los colegas a propósito de esta pérdida en varias oportunidades es el presidente Yamandu Orsi. Dijo que la muerte de José Mujica no es solo una pérdida para Uruguay, sino también para el mundo. Exacto. El presidente Ayemi destacó el discurso brindado por Mujica en la ONU, del que también hacíamos mención en la pasada jornada porque tuvo gran repercusión este discurso. Y bueno, justamente sobre las reacciones a nivel internacional que tuvo su oratoria. Como todo, cada vez que desaparece un líder, la incógnita, el interrogante es cómo se sostiene esa construcción de la que él fue protagonista central. Bueno, eso es el desafío que tenemos cada uno de los actores políticos porque todos pescamos en algunas de esas vertientes ideológicas o del pensamiento o del accionar. Lo puedo hablar de los vallistas, los herreristas, los wilsonistas. En este caso, quienes, no solo el MVP, yo creo que no solo el Frente, hay toda una forma de concebir cómo hacer las cosas que tiene mucho de, como te decía, de lo simple, de lo llano, pero también esa visión geopolítica y regional que lo hace un latinoamericanista muy particular. Trascienden y generan quiebres. Te puedo hablar de Wilson Ferreira Aldunate o podemos hablar de Luis Alberto Herrera, Luis Valle, por supuesto Valle Ordóñez, ¿no? Yo creo que Pepe va a integrar las páginas, como tú decías, no solo de la historia nacional, sino a partir de alguna de sus prédicas, por ejemplo, el discurso de la ONU tuvo trascendencia mundial y yo estoy convencido que cuando uno anda por el mundo, a nosotros nos reconocen por el fútbol o por Mujica. Puede ser candidato, tener algún cargo, presidente de la República, puede ser jefe de un partido, puede ser una referencia política. Ahora, el liderazgo, y más de la magnitud o del volumen de alguien como Pepe, hoy no es fácil identificarlo. Porque aparte eso nace de manera bastante más espontánea y no se transfiere de manera mecánica. Lo que sí es claro que él nos dijo que todos teníamos que tomar esa posta. Y todos lo agarramos. Pero sabiendo que hay una construcción que tiene que ver con el contacto y con la adhesión de la gente que, como te digo, no se estudia ni se decreta, se tiene o no se tiene, y eso el tiempo dirá cuáles son, quiénes son los que toman esas banderas y se transforman en líderes. Pasa en todos los partidos. Bueno, claramente esta es parte de una extensa entrevista que realizó ayer el presidente de la República, Yamandu Orsi, recordando la imagen de Mujica, mientras seguimos observando imágenes en directo desde el Palacio Legislativo. Recién veíamos, por ejemplo, allí también el comunicador, humorista Petru Valensky, ex integrante de esta casa, que también se acerca a darle el último adiós. Estaba Ignacio Errandonea también, que por segundo día se acerca al Palacio Legislativo, integrante de madres y familiares de detenidos desaparecidos, que ayer tuvimos la posibilidad de tener su palabra en directo en BTV Noticias. Pero ¿qué te parece, Rosario, continuar compartiendo otro fragmento de esta entrevista a Orsi? Así es, porque en otro de los tramos el presidente de la República dijo que nunca se está preparado para un día como este, precisamente. Una pérdida, por supuesto, que genera mucho dolor, más allá de que era esperable por lo que él mismo nos había dicho cuando empezó con sus nanas, y a medida que fue evolucionando, él tenía claro cómo era el derrotero, cómo seguía todo esto, y lo tomó con mucha tranquilidad y nos preparó a todos, pero nunca estás del todo preparado para despedir a un referente como Pepe. Tú tenés una sensación y tenés un sentimiento y te afecta la pérdida de un amigo, un compañero, pero ese reflejo que se transmite desde la vereda a mí me resultó impactante. Repito, más allá de que podía ser esperable, pero
no hay forma de imaginárselo. La gente humilde que vos veías que con gente con un lampazo había puesto una bandera media asta, trabajadoras del comercio, viejos, niños, jóvenes, todos demostrando ese afecto y esa despedida. Entonces genera como que es un rebote de sentimientos que por un lado reconforta, porque es lo que el viejo, o sea, se está cosechando un poco aquella siembra, pero por otro lado te das cuenta de la dimensión de la pérdida. Bueno, ahí tenían otro fragmento de la entrevista al mandatario que a esta hora continúa allí en el Salón de los Pasos Perdidos porque va a recibir junto a la vicepresidenta de la República y presidenta de la Asamblea General, estamos hablando de Carolina Cose, a los presidentes tanto de Chile y Brasil que están prontos a arribar. Pero Rosario, Yamandú Orsi en otro tramo de esta entrevista, sí, bueno, destacó obviamente el vínculo de José Mujica con los jóvenes, principalmente del movimiento de participación popular en esos campamentos que se hacían. Vamos a escuchar lo que decía el primer mandatario. El valor de lo simple. Y cuando él habla de austeridad está en la forma como él se relaciona, ¿no? En este país donde se cultiva tanto aquello de que nadie es más que nadie es más que nadie, como se decía, él lo encarnó de una forma maravillosa, muy difícil de reproducir, ni hablemos de imitar. ¿Eso se tiene o no se tiene? Ese contacto tan llano, tan común, vos veías un tipo... La gente veía a alguien igual, era un igual. Entonces, de ese igual, aquella grandeza de alguien que se trazaba objetivo y que era capaz de tener un diálogo con un rey o poder hablar con un peón de tambo de igual a igual también. Bueno, y siguiendo entonces con la palabra del mandatario, también se refirió justamente al estado de ánimo de Lucía Topolansky, viuda ahora de José Mujica. Orsi dijo que la ex vicepresidenta está bien y que remarcó la intensidad de vida entre los dirigentes políticos. Muy bien, porque yo creo que ellos dos se prepararon muy bien juntos, no solo para ese momento, sino en la vida transitaron cada paso de manera muy de memoria y muy coordinada, a tal punto que en la conversación de anoche nos relató Lucía todos los últimos acuerdos y los deberes que habían quedado. Entonces vos decís, ¡ay, qué hermoso transcurrir, ¿no? Porque en realidad lo que vos ahí ves y lo que ella te transmite es que vivieron con mucha intensidad esos momentos. El viejo vivió con mucha intensidad hasta el final y Lucía sigue con mucho entusiasmo para terminar las cosas que él le encargó. Bueno, ahí estábamos escuchando otro fragmento de esta entrevista, el primer mandatario. Una entrevista que también quedará y formará parte de la historia como esta jornada y como la de ayer, porque claramente que el fallecimiento de José Mujica, bueno, no solo por su figura, sino también por lo que representa para nuestro país, para nuestra sociedad y para la región en general, bueno, va a pasar a la historia cuando observamos justamente distintas imágenes, Rosario, de lo que sucede allí en el Salón de los Pasos Perdidos. Así es lo que acontece a esta hora, los rostros obviamente súper acongojados por esta situación. Y a propósito del Palacio Legislativo, vamos ahora a contactar y le damos la bienvenida en esta jornada a Lucía Bettencourt, que tiene información para brindarnos a propósito de lo que acontece allí en la explanada, que también se genera un gran movimiento ya con la expectativa a esta hora, acercándose el horario previsto. Bueno, ya pasaron las 13 horas de esta tarde de los mandatarios internacionales. Se veía ya un movimiento, como bien mencionabas hace instantes, Emi, de vehículos
datos oficiales, pero no sabemos realmente si trae novedades a propósito de Lula o de Boric en este caso, pero ya está Lucía por ahí. Hay que destacar no Sí. solo Lucía, sino todos los compañeros que han estado durante toda la jornada prácticamente, porque si bien nosotros estuvimos de 10 a 15, la transmisión siguió hasta las 11 de la noche y son varios los compañeros que han estado llevándoles a ustedes a través de la pantalla de BTV el minuto a minuto de cómo transcurre este último adiós a José Mujica. Se había hablado de la posibilidad, Rosario, de que se extendiera, pero finalmente va a finalizar hoy y ya vemos a Lucía en pantalla. Lu, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida nuevamente. ¿Cómo están, compañeros? Un placer sumarme. Muchas gracias. Sí, nos encontramos, bien sobre las escalinatas del Palacio Legislativo. Por esta puerta que está a mi derecha están saliendo las personas que ingresan a buen ritmo, al igual que en la pasada jornada, a despedir los restos de José Mujica. Y por supuesto que muchos abrazados a sus banderas, también con lágrimas en los ojos, y luego gran parte de ellos se acercan también a firmar el álbum de condolencias que está al final de la escalinata, y eso sigue con una larga fila. También allí dejan sus mensajes para luego alcanzárselos, transmitírselo a la familia de José Mujica. En particular van a ser entregados a Lucía Topolansky, pero por supuesto la idea también es conocer o ver también la posibilidad de dialogar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Viniste a dejar un último adiós al presidente? Sí, sí. ¿Qué se siente? Y tristeza, o sea, uno de los mejores presidentes que tuvimos. ¿Pudiste, acercar quizás alguna flor? Veo que te veo con la bandera, con tu niño. Una bandera, sí, sí, sí. ¿De dónde vienen? No, de acá, somos de acá, sí. ¿Mucho rato de la fila? No, bien ágil estuvo, sí, sí. Muchas gracias, los dejo seguir. Gracias, familia. ¿Qué tal, caballero? Buenas tardes. ¿Vino a despedir al presidente? Bueno, despedimos un abuelo, un amigo, alguien que va a ser inolvidable. Dejó una huella muy alta, sobre todo en todas partes del mundo, para la juventud, y va a ser recordado por eso. Digo, hoy no se va solamente un líder político, se va un ser humano notable y un abuelo para muchos. Vino bien abanderado con los colores celestes. Bueno, siempre ando así. La patria se lleva siempre en el alma, en el corazón y en todo, y en hechos como estos se ve mucho más. ¿Se lo va a extrañar a Mujica? Y es de esas personas que uno sabía que un día se iba a morir, pero pensabas que no se iba a morir nunca. Lamentablemente lo agarra ese bicho que extermina a todo el mundo y no sobrevivió a la tortura 13 años, sobrevivió un montón de balas y no pudo contra el cáncer. Caballero, lo dejo seguir. Muy amable. Bien, muy gracias. Bien, allí parte de las declaraciones. Caballero, ¿qué tal? ¿Lo puedo molestar un momento? Sí. ¿Qué se siente venir aquí a despedir al presidente? Sí, vengo porque es un hombre de pueblo, firme, hombre de verdad. Por algo viene la multitud. Pero él ya partió, ya anda en las calles de oro. En las calles de oro. Ya en la calle de oro, ¿me ves, no? El cielo. Y fue derecho, directo. ¿Viste una paloma cuando le va? Sí, no tiene pecado ninguno. En el momento que ingresó, salió. Ahora yo sí puedo pasar, si paso o no paso, pero él ya pasó, ya está allá. Porque fue torturado, maltratado y carcelado. Todo el que sufrió por esa causa, se elimina los pecados y va ingreso al cielo nomás. ¿Qué legado recuerda o cree que va a perdurar en el pueblo? ¿Qué legado de Mujica va a perdurar? Yo, lo único que digo, que Dios nos controle la casa de gobierno. Por eso yo lo mando a él. No mando a que entre el Señor. Y cuando yo lo mando, mira, el día que estuve en el velorio acá, digo, vamos a tener otro velorio más. Ya me está dando la pauta. Muchas gracias, caballero. Lo dije. El velorio de los blancos, del blanco, ¿no? Vamos a participar otro velorio más, ya está. Muy amable. Gracias. Caballero, ¿qué tal? ¿Vino a despedir al presidente? A despedirlo al Pepe, fue el primer votante que hice, fue al Pepe y un genio. Gracias. Emocionado. Gracias, sí. Gracias. Gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Vino a despedir al presidente? Por supuesto, sí. Por ser haber sido una figura muy importante, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué se siente ingresar al Salón de los Pasos Perdidos y con esa emoción que ustedes también transmiten? Y es muy fuerte. La verdad que cualquier despedida es un peso muy fuerte que a uno le atraviesa muy fuerte en el pecho. Pero bueno, es una instancia que uno puede, que en un lugar tan
tan importante como este, poder decir un adiós, un chau. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Como ven, la tónica sigue siendo también la de ayer, que muchos dejan sus banderas, flores, las cartas, con ciertos mensajes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, caballero. ¿Vino a despedir al presidente? Sí, por supuesto que sí, es un gran líder que se nos va, a pesar de que los claroscuros que tenemos como todos los humanos, el último gran filósofo del Uruguay acaba de partir. Y bueno, es un honor para mí venir a despedirlo. Eligió el segundo día. ¿Cómo estuvo la espera? Bueno, hoy el sol también está... Hoy estuvo tranquilo. Ayer no pudimos venir, pero nos dijeron que estuvo un poco más complicado el tema de las filas que se habían formado y eso. Pero no, hoy estuvo bien. En 15 minutos entramos. Había que estar presente. Por supuesto que sí. Era un deber. Gracias a usted. Caballero, ¿qué tal? ¿Vino a despedir a Mujica? Sí, ayer vine y hay una cola como 6 cuadras y ahora aproveché que vine al cordón de vuelta y bueno, y el pensamiento que me queda es que yo tuve algunas discrepancias con Pepe y con Lucía, pero las concordancias son muchas más. Y, o sea, lo positivo es muchísimo más. Había que venir. ¿Y seres perfectos? No hay. Muchas gracias, caballero, muy amable. Bueno, se escuchan por aquí sirenas. Ustedes deben tener las imágenes también a esta hora porque las delegaciones están llegando. Estamos esperando, por supuesto, como ustedes han dicho, la delegación del presidente de Brasil, también de Chile. Si les parece, los vuelvo a contactar más adelante porque de aquí esto va a continuar y les queremos transmitir lo que está sucediendo. Perfecto, Lucía, gracias. Sí, ya estamos viendo imágenes en directo, como por Avenida Libertador se acerca una delegación, seguramente sea el presidente de Chile, Gabriel Boric, que a propósito se está informando a esta hora desde el Parlamento que quizás haya una conferencia del presidente chileno, al igual que lo hará el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Rosario, estamos observando también cómo simpatizantes del Frente Amplio rápidamente se acercan allí a Avenida Libertador también, bueno, para saludar, si se quiere, o agradecer a Boric por visitar a nuestro país en este momento doloroso. Así es, allí está haciendo la circunvalación del Palacio, tal cual está previsto. Hay un protocolo y seguridad armada por la avenida Fernández Crespo y tal cual está sucediendo a esta hora. Vemos allí una comitiva, no tiene distintivo de bandera de ningún país, pero bueno, son los dos mandatarios que se estaban aguardando a esta hora. Entonces, seguramente uno de ellos ha llegado, ambos venían de países, ¿no? De Asia. Y bueno, han tenido un largo derrotero para llegar a Montevideo y cumplir con este último adiós, con esta despedida. Así que vamos a contactar con Rosario Lema, que tiene novedades a esta hora a propósito de esta llegada. Rosario, te escuchamos y te vemos. Bueno, ustedes pueden observar ahí que se encuentra ya afuera del ingreso por Fernández Crespo, el ingreso por el Senado, el presidente Yamandu Orsi y también la vicepresidenta Carolina Cosa, esperando, como ustedes estaban adelantando, la llegada de los mandatarios de Chile y también de Brasil, que por esos momentos, bueno, ustedes pueden observar que están llegando gran cantidad de periodistas, que es la avanzada, son los que integran las diferentes delegaciones que están llegando, acompañando a los respectivos mandatarios. También recordemos que está previsto que sobre las 14 horas brinden una conferencia de prensa Luis Ignacio Lula da Silva. Todavía no está confirmado si esa conferencia de prensa va a ser conjunta también con el presidente de Chile, Gabriel Boric, y eso se está definiendo por estas horas. Ahora vemos ahí que los presidentes están saludando, está previo al ingreso aquí a la puerta por el Senado, el ingreso al Senado. Ahí lo vemos al presidente acompañando al mandatario chileno, Gabriel Boric, en estos momentos que hace su ingreso aquí al Palacio Legislativo, donde va a ser trasladado hasta el Salón de los Pasos Perdidos, donde está realizándose el segundo día de velatorio de José Mujica. Recordemos, por otra parte, que ambos mandatarios tuvieron un encuentro en la chacra de Rincón del Cerro en el mes de diciembre del año pasado, donde, entre otras cosas, estuvieron dialogando por varias horas, pero además en esa instancia se plantó un olivo y en las últimas horas, mediante un tuit, el
presidente de Chile ponía como a modo de despedida al presidente al expresidente, José Mujica, que iba a estar floreciendo él mismo, recordaba todo el papel que ha tenido para la juventud. También ambos avanzaron, ambos en ese encuentro estuvieron dialogando sobre lo que es la izquierda y decían que no hay izquierdas ni derechas, sino que hay que trabajar por la humanidad. Es más, Boric en las últimas horas hacía referencia al legado que dejaba Mujica, sobre todo para la gente joven. Así que ahora va a estar por unos minutos, luego estará llegando el presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, que como les decía anteriormente, llegó una avanzada en el día de ayer. Hoy va a estar llegando el resto de la delegación que viene acompañando al mandatario de Brasil. Luego se brindará esa conferencia de prensa entre ambos mandatarios, en la cual se presume también va a estar el presidente Yamandu Orsi, y bueno, donde se podrán hablar de diversos temas, pero fundamentalmente todo lo atinente a la relación que tenía Lula con el expresidente José Mujica. Reitero lo que decía en la anterior intervención, Lula está viniendo de China a nuestro país. Así que bueno, esta es la información que tenemos por el momento. Nosotros vamos a seguir en contacto con ustedes una vez que surjan más novedades aquí desde el Palacio Legislativo. También están trabajando nuestros compañeros Roberto y Lucía en otras zonas de aquí del Palacio, en otras áreas, aportándoles toda la información, Rosario y Emiliano. Perfecto, Bien. Rosario, muchas gracias, muy completo este panorama. Sí, estamos observando, te cuento, bueno, imágenes a esta hora desde el Salón de los Pasos Perdidos, donde, bueno, en algunos minutos ahí vamos a observar también al mandatario junto a Lucía Topolansky, que obviamente está muy sentida con esta situación. Mientras vemos, Rosario, muchísima gente, creo yo, mirá, ahí vemos ahí ingresó Gabriel Boric al Salón de los Pasos Perdidos. Abrazo. Sí. Este abrazo, y ya seguramente en minutos nada más va a estar saludando a la ex vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, que ha estado conmovida obviamente con esta situación. Bueno, lo escolta, si se quiere, el presidente de la República, Yamandu Orsi, y también la vicepresidenta Carolina Cose. Qué bueno que vienen obviamente recibiéndolo desde allí donde decíamos, el acceso por la avenida Fernández Crespo. Boric, que bueno, fue uno de los últimos mandatarios en visitar la chacra de Mujica, saliéndose entonces de un poco de protocolo, dijo tengo que visitar a un amigo, así lo hizo, hubo una cálida bienvenida allí, está abrazando a Lucía fuerte abrazo, Topolansky. ¿no? Muy simbólico. Muy simbólico, muy sincero, se ha demostrado a nivel público ya el afecto que se tienen mutuamente. Él prometió venir más allá de estar en otro país que no era el suyo, hizo un breve pasaje por Chile, según se mencionaba en esta mañana, y ahora arribó a Montevideo a cumplir con su promesa, y estamos viendo allí en vivo y en directo las imágenes que llegan desde el Salón de los Pasos Perdidos. Y ya tenemos que informarles a nuestros televidentes que ya llegó Lula a nuestro país. A esta hora está saliendo de la base aérea rumbo al Palacio con una escolta, obviamente policial, así que seguramente se va a encontrar con Boric. Bueno, esto seguramente va a ser una imagen que va a quedar en la historia de nuestro país. El presidente chileno junto al féretro en este momento, bueno, seguramente... ¿Cuántos recuerdos pasarán por esa reflexionando. cabeza, no? ¿Cuántos pensamientos a esta hora de Boric? ¿Cuántas charlas se recordarán por estos minutos allí, dándole su despedida? Ahora se posiciona obviamente al lado de Lucía Topolansky. Muchas cosas para contar, anécdotas seguramente sobre el ex mandatario, que de alguna forma viene entonces a darle este último adiós, abrazos, gestos de cariño, es lo que se ve por parte del mandatario chileno. Una cercanía que obviamente se tenían, se los observaba, por ejemplo, cuando estuvieron en la chacra, cuando plantaron ese árbol,